Seguimos en esta mesa de En Perspectiva de este miércoles 31 de enero de 2018. Última mesa de enero, ¿eh? Les quiero poner presión por ese lado. Estamos con Teresa Herrera, Rafael Porsekansky, Felipe Schipani y Gonzalo Baroni vía Skype. Vamos al segundo tema que nos propusimos para hoy. Cambiemos radicalmente de enfoque y nos metemos en el mundo de las redes sociales. ¿Siguen navegando en Facebook como antes? En los últimos días, la compañía de Mark Zuckerberg aplicó cambios en su algoritmo y dejó de priorizar dentro de los muros de los internautas a los medios de comunicación para fomentar la participación de los usuarios, ya que, según las estadísticas, en los últimos meses cada vez menos personas publican contenido en esa red social. Según los datos aportados por la propia Facebook en septiembre de 2017, solo el 66% de los 2.070 millones de usuarios de esta red la utiliza diariamente. Los demás han bajado su frecuencia de uso priorizando otras, como Instagram. Ustedes, ¿qué tipo de posteo comparten y qué tipo de información consumen de la red de Mark Zuckerberg? ¿Creen que en Facebook va camino a morir, como lo planteó, por ejemplo, una reciente nota del Observador que dio mucho que hablar al respecto? ¿Por quién comenzamos? Rafael, vos lo habías propuesto. Sí, yo había propuesto el tema. Me interesa desde lo anecdótico por un lado, pero desde cosas que están quizás, digamos, por debajo de la superficie por otro. Por debajo de la superficie, lo primero que hay que resaltar, vos decís, Instagram no muere, al contrario, las cifras de Instagram son de crecimiento permanente. Por lo tanto, Zuckerberg no muere. Una cosa es que muera Facebook y otra cosa es que muera Zuckerberg. Fue el Zuckerberg empresarial, no el Zuckerberg persona, ¿verdad? Zuckerberg empresarial. Un día le va a tocar como todo. Que ha ido comprando, ¿no? Sí, fue hábil en ver que Facebook quizás estaba en declive o que ya había llegado capaz a su punto máximo, sí. y empezar a comprar otras. Hasta que los algoritmos no los inmortalice, Zuckerberg también pasará a la historia como todos los demás. Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que fuera de las modas de las tecnologías, acá hay una cuestión que, por ejemplo, miren que lo advirtió George Soros, es decir, hay una monopolización de las tecnologías, de la comunicación y la información muy seria en el mundo. Y está Google y está Facebook o quien está detrás de Facebook. Y esto tiene temas importantes para la democratización. Yo pregunto, ¿quién tiene más poder hoy en el mundo? ¿Donald Trump o Mark Zuckerberg? Yo creo que quizás según la dimensión es una de las respuestas. Quizás Mark Zuckerberg no puede ordenar una intervención militar inmediata en un país como lo podría hacer Donald Trump y su equipo eventualmente, pero tiene un poder sobre los ciudadanos del mundo en general enorme del que no nos damos cuenta. Yuval Harari dice recientemente en Homo Deus que uno de los bienes más preciados en la actualidad es la información propia, digamos, y que nosotros estamos vendiéndole nuestros datos por un video de gatitos o de perritos. Y creo regalándole, o vendiendo como lo que me hace acordar a la famosa imagen de los espejitos de colores con los conquistadores españoles, ¿no? Y los indios. Es decir, eso me preocupa por un lado. En cuanto a lo más anecdótico, Facebook, mi percepción como usuario, que yo le doy un usuario generalmente más como complemento a las actividades de corte de columnista, de opinión pública y demás, primero estoy notando un sesgo enorme en personas por encima de los 45 años, eso por un lado. Me da la impresión de que los jóvenes están efectivamente migrando hacia otras cosas. Y que bueno, otra propiedad de Zuckerberg también creo que ha ejercido su función de desplazar a Facebook, que es WhatsApp también. Está Instagram por un lado, pero WhatsApp genera otra cosa, es decir, ya en lugar de generar en una red, publicar en una red mi vida privada, la comparto en grupos, en diferentes grupos. Creo que la tecnología de WhatsApp es un elemento fundamental para entender todo esto. Detrás de estas tres tecnologías, Instagram, WhatsApp y y Facebook, está el mismo grupo empresarial. Esto creo que tiene que ser mega monopolio. Esto tiene que ser obligatoriamente un tema de reflexión. Gonzalo. Voy a meter un bocado que a la distancia a veces se me complica. Me quedé con algo colgado de la pasada, pero sigo con Facebook. Yo creo que a veces nos occidentalizamos mucho y yo ahora estoy conviviendo con bastantes personas asiáticas y demás, y ninguno de ellos tiene Facebook. Ninguno de ellos tiene Facebook, ninguno de ellos tiene WhatsApp, y ninguno de ellos
tiene Instagram. Es más, la mayoría se han creado el Facebook, el WhatsApp y el Instagram cuando llegaron a Occidente, por decirlo de una manera, o en este caso Inglaterra. O sea, no quiero decir un número que sea exagerado, pero hay una mitad de la población que no está por dentro de estas redes. O sea, yo creo que tenemos que mirarlo un poco más global, y yo comparto mucho de las apreciaciones de lo que dice Rafael, incluso lo he leído en algunos de los comentarios que ha puesto, pero yo creo que Facebook ya hace rato no pudo entrar a algunos mercados, está en declive y también ofrece otras cosas. Pero volviendo al caso de Google, que me parece incluso más difícil de tratar que Facebook, nosotros le damos información a las redes sociales, a Google y demás, pero ellos también, en teoría, nos dan un servicio a cambio. Cuando nosotros realizamos una búsqueda, cuando nosotros nos conectamos con alguien, ¿quién pagó alguna vez algo por Facebook? ¿Quién pagó algo alguna vez por una búsqueda de Google? Nadie. Entonces, como que las empresas estas se apropian de esa información, diciéndote que te van a mejorar tu forma de navegar o tu experiencia en redes sociales, pero en realidad también la están utilizando para pagar algo que es la búsqueda de información o el contacto con otras personas a través de servicios. Porque ¿a quién no le pasó que escribe a través de Gmail o cualquiera de los correos, escribe un mail privado con otra persona y utiliza, yo qué sé, una palabra, viaje, y automáticamente al costadito de cada una de nuestras pantallas, en Google, en Facebook, en todos lados, nos aparecen ofertas de viajes a quién sabe dónde? Entonces me parece que esa información que nosotros le damos es también pagándole un poco el servicio que ellos nos dan, porque nosotros hace años que tenemos mail gratis, hace años que utilizamos todas estas redes sociales gratis, hacemos búsquedas gratis, y esas empresas no funcionan del aire. Por algo son de las más ricas del mundo también, ¿no? Felipe. Sí, yo no coincido con ese análisis del observador particularmente, de que Facebook ha muerto. Yo diría, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, porque si uno ve dos datos que me parecen significativos. En primer lugar, el número de usuarios no para de crecer. Hoy ya casi llegan a los 2 millones pero a los 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. Y los ingresos de la compañía también no han dejado de crecer. En un contexto, como muy bien decía Rafael, en un contexto en donde está en su etapa de mayor expansión lo que es el uso de la inteligencia artificial, que justamente es la esencia de estas compañías. Recopilan datos. Yo no creo que exista en el mundo Estado, servicio de inteligencia, organización de cualquier tipo que reúna más datos de las personas que Facebook o Google, ¿no? Yo diría que mucho más Facebook. No solo datos filiatorios, sino intereses. Es probable que Facebook nos conozca muchísimo más que cualquiera de nuestras personas más cercanas, porque en cada me gusta, en cada like, en cada conversación, en cada comentario, en cada cosa que nosotros hacemos en la red social, eso no queda librado a la nada, eso se va ingresando, entonces después arman un arqueotipo perfecto de nuestra personalidad, de nuestra sensibilidad, de nuestra forma de ser, y eso es lo que venden. Eso es lo que venden. Por eso el auge de la inteligencia artificial. Entonces, a mí me parece que en este contexto en donde se está utilizando la inteligencia artificial para tantas cosas, en el mundo comercial básicamente, o en el mundo de la consultoría, del mundo del análisis, en ámbitos también académicos, lejos de perder vigencia, esta herramienta cobra un rol protagónico. Es cierto, ha perdido, sí, en relación a los más jóvenes, cierta atracción, cierta relevancia con Instagram, que ha pasado a ser la red social de los jóvenes. Y hay una explicación bien interesante. ¿Cuál es la razón de esa migración? Pues bien, Facebook fue una herramienta que cuando nació, ya hace como 10 años, era fundamentalmente un ámbito de reunión de los más jóvenes. Con el tiempo se ha universalizado y hoy están los padres y los abuelos en Facebook. Entonces, los más jóvenes han migrado porque no quieren compartir ese ámbito con sus mayores. Y eso de alguna manera explica por qué Instagram tiene hoy la penetración que tiene. Pero sin lugar a dudas, Facebook sigue siendo la red social por excelencia
Y yo creo que a la luz de estos elementos, o sea, se va a ir adaptando a la medida de los gustos de cada uno, porque la información que tienen nos van a personalizar un Facebook para cada uno de nosotros. Entonces es muy difícil que eso perezca, porque en todo caso eso obedecería a una desactualización, y con los datos y con el conocimiento de cada usuario que maneja Facebook es difícil que eso ocurra. Leo uno de los mensajes que llega. José Luis dice, son los 3 del mismo dueño, en referencia a Facebook, WhatsApp e Instagram, ¿no? Dice, no mueren, pasan de moda y todo se maneja a voluntad de los 2 bloques grandes. Este bloque y por otro lado Google. Ellos 2 manejan la información de lo que hacemos a cada minuto y monetizan entonces esa información. ¿Y qué pasa si el día de mañana Facebook vende lo que decía él? Le venden los servicios de inteligencia los datos o a un servicio de inteligencia. Pero eso puede llegar a ocurrir. Sí, yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos en permanente cambio. Facebook puede morir o no. Todo depende de su capacidad de adaptación, de cómo vaya innovando. A ver, ¿no reciben menos mail cada vez? Sí. Es bueno, digo. Hay un montón de cosas por WhatsApp. Claro, hay un montón de cosas que uno ahora las recibe por WhatsApp y no las recibe por mail. Y lo que recibe por mail es aquello que tiene que quedar documentado, sobre todo tiene que ver con transacciones, con determinado tipo de cosas que que es mejor que quede registrado en un mail. Es decir, hemos ido como corriendo. Lo que ahora queda en el mail es lo que antes hacíamos por escrito, y así sucesivamente. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que entender es que estamos en permanente cambio. Yo no sé si se va a morir Facebook. Creo que va a mutar, como está mutando. Si se le van a vender a los servicios o no se le van a vender, y yo ya no sé si ya no los tienen. A mí cuando la gente se persigue, entonces dice, no, porque hay que poner no sé cuántos cosas en el password y hay que hacer esto. Y yo digo, entran al Pentágono, no van a entrar a tu computadora. ¿No? Es como que llega un momento en el cual uno dice, bueno, ya está, estoy como... Y bueno, es el mundo que nos toca vivir. Fascinante por un lado. Yo todo lo que enseñaba en comunicación hace 20, 30 años atrás, mucho de eso está obsoleto. Cuando yo hablaba de la unidireccionalidad de los medios de comunicación y bueno, ahora todos tenemos la posibilidad. Claro, también es cierto que todo eso que decimos y que hacemos, hay un señor Zetterberg que él lo junta, ¿verdad? Y lo estoy satirizando, pero entonces me parece que lo que tenemos que entender, y por eso yo hacía la unión con el programa, con el tema anterior, es que vivimos en un mundo en cambio permanente. Sí, claro, que hay incluso esto que tú decías, Felipe, que los gurises se van a Instagram, porque... Y sí, yo venía caminando ahora para acá con mi sobrina, que tiene 12 años, que todos la conocen, porque cuando está acá en Uruguay siempre nos acompaña, y yo le decía, no, porque... Y claro, sí, hay Instagram, me dice, sí, claro, tiene 12 años, lógico. Entonces, pero por otro lado, también se anunció que Twitter iba a matar a Facebook. Y Twitter no mató a Facebook porque cumple una función bien distinta, ¿verdad? Twitter, yo digo siempre, es como el poder en las redes, ¿no? Es la élite. Es la élite. ¿Quién tiene Twitter? Los presidentes, esto, lo otro, se comunican a través de eso. Es decir, los bandos reales ahora son a través de Twitter, por poner un ejemplo de la Edad Media. Entonces me parece que que tenemos que adaptarnos, tenemos que pensar que estamos en un mundo de cambio permanente y que las redes no solo vinieron para quedarse, sino que vinieron para mutar y, nos guste o no nos guste, vinieron también para deslumbrarnos, maravillarnos. Y todo esto de la inteligencia artificial y de los manejos, no hemos hablado ni una palabra de lo que ha pasado con las elecciones norteamericanas, del manejo de los rusos con el tema el uso de todo esto para la política. Bueno, eso fue lo que advirtió George Soros en el foro de Davos que mencionaba Rafael, ¿no? Dijo concretamente, a medida que Facebook y Google se han convertido en monopolios cada vez más poderosos, se ha convertido en obstáculos para la innovación y han causado una variedad de problemas de los cuales recién ahora estamos empezando a darnos cuenta. Además, señalaba que es particularmente nefasto, dado que las redes sociales y las grandes compañías de Internet influyen en cómo las personas piensan y se comportan sin que los usuarios siquiera se den cuenta. De esto tiene consecuencias adversas de largo alcance en el funcionamiento de la democracia, particularmente la integridad de las elecciones. Exacto, una sola cosita cortita. Gonzalo, tenés razón, es cierto, pero van a llegar, no te preocupes, que van a llegar a Oriente sin duda alguna, es decir, más tarde o más temprano. Me parece que estaba tratando de hablar Gonzalo y no lo escuchábamos, a ver. Sí, a ver.
No, que yo quiero insistir con el caso de que nosotros me parece que estamos muy occidentalizados. Sí, por eso te decía. Pero va a llegar, va a llegar. Yo creo que el tema del manejo de información es algo que el caso más claro es, por ejemplo, el de China. China, ¿por qué prohibió Facebook? Claro. Por el manejo de la información, por el manejo de libertades, por un montón de cosas. Pero también con una cabecita orwelliana, ¿no? Con esa cabecita de 1984 de cómo controla la sociedad y qué manejo. Creo que ahora esto de Facebook, el caso de las elecciones de Estados Unidos, el caso de tantas teorías conspirativas que vayas a saber uno si son o no son, es algo que está sucediendo. El pequeño detallecito de que uno pone en un buscador una palabra y por una semana te atomizan con cada una de las publicidades, es también una pérdida de libertades y una atomización que no sé hasta qué punto estamos todos dispuestos. Y después hay algo que también me gustaría agregar que no nombramos, es que los jóvenes también están en Snapchat. Snapchat e Instagram, que son los dos que se están manejando bastante, y incluso Twitter, con los 140 caracteres, que ahora aumentó los caracteres, habla todo de inmediatez. Me parece también hay un tema temporal, que la gente ya no está dispuesta a tener, no sé, una semana discutiendo sobre un posteo en Facebook o lo que viene sucediendo, o leer extensiones de palabras. La gente lee los poquitos caracteres de Twitter, lee el Instagram que en 24 horas desaparece la filmación de esos 10 segundos, que aparte son 10 segundos y nada más, o en Snapchat que te mandan un mensaje y se destruye automáticamente. O sea, me parece que también hay un concepto de inmediatez que Facebook evidentemente va por otro carril, porque es una línea temporal, incluso con el tema de que cuando te recuerda tus fotos de hace 5 años, te está revolviendo un poco hacia atrás. Me parece que todas estas redes sociales, que están apuntadas principalmente a la generación más nueva, pero que hay mucha gente que también se está metiendo, habla de la inmediatez y habla de, bueno, es un momento, es como líquido, ¿no? Eso también de Bauman, de hay un poco de liquidez en las relaciones, de que es ahora y mañana vemos. Ahora filmé que el sol está saliendo en Inglaterra, pero mañana capaz filmo de adentro de un salón de clase. Y eso se borró y nadie quedó con copia, en teoría, y ya está, y terminó y a otro tema. Todos los días va cambiando y dura 10 segundos y ya está. Nadie presta atención más de 10 segundos o menos de 200 caracteres.